Parte sexta de este tema primero, las artes figurativas. Hablaremos de las imágenes del primer periodo, del clasicismo, de la decadencia de las formas y del Imperio Nuevo. Las imágenes del primer periodo intermedio. Durante esta etapa, la transición se desarrolla una creatividad propia alejada de los principios de carácter normativo formulados en el Imperio Antiguo, aunque no se pierda la influencia de los artesanos de Menfis. Los artesanos tébanos, al contrario que los anteriores, crearán imágenes más toscas y de menor calidad, que sin embargo ganarán en realismo y originalidad. A pesar de ello, la mezcla de estilos es patente muchas veces. Entre la imaginería exenta, las obras conservadas son muy escasas y normalmente están ejecutadas en madera con una patente mayor libertad para crear novedosas escenas. En las decoraciones murales y en las estelas pintadas de las tumbas privadas se ve asimismo el manifiesto alejamiento de la tradición del Imperio Antiguo, con mayor libertad de movimientos y una tendencia a intercalar aspectos de la vida local con figuras que no guardan el rígido canon de proporciones. El clasicismo artístico del Imperio Medio, el realismo de las imágenes regias y nuevos modelos privados. La escultura exenta de los inicios de esta etapa refleja las dos tradiciones artísticas antes mencionadas. De la dinastía XI destaca la estatua sedente de Mentuhotep II, de tamaño natural y realizada en arenisca, donde el faraón aparece con la capa de jubileo y se cubre la cabeza con la corona roja. A pesar del estilo realista, la tosquedad de sus piernas y pies evidencian un nuevo tipo de arcaísmo. La mayoría de las esculturas exentas de la dinastía XII son de una excepcional calidad artística y en ellas se observa una búsqueda de nuevas formas de expresión, con una mayor tendencia al realismo que en el Imperio Antiguo, mostrando rostros con más naturalidad y mayores detalles faciales. A los faraones Amenemhat I y Sesostris I corresponden dos majestuosas y colosales tallas, con una típica expresión sombría que parece ser característica de los retratos del Imperio Medio. Muy interesantes son las 10 estatuas sedentes de Sesostris I, obras técnicamente perfectas en las que el faraón aparece en actitud clásica. En el caso de la pilastra osírica de Sesostris I, el faraón aparece tallado en un autorrelieve cercano al bulto redondo, en posición momiforme. La denominada fase clásica de la escultura de este periodo tiene un destacado ejemplo en las dos monumentales estatuas sedentes de Sesostris II y en las dos figuras de Rey Nofret. Pero la visión serena que muestran todas estas estatuas va a cambiar a finales de la dinastía XII con Sesostris III y Amenemhat III, debido al resentimiento del poder real. Así, la efigie de Sesostris III le muestran con expresión severa y fatigada y con unos rasgos faciales que le hacen inconfundible. Esta tendencia expresiva e individualista del retrato faraónico llega a su culmen en las representaciones de Amenemhat III. Su monumental esfinge, procedente del templo de Tanis, presenta cambios iconográficos, pues el escultor encajó el rostro barbado del soberano en la cabeza del león, de manera que sus crines sustituyen al nemes de las anteriores imágenes. La escultura privada de esta etapa es de tamaño medio y de calidad acorde a sus dimensiones, si bien se crea un nuevo tipo de imagen que va a tener una gran aceptación en épocas posteriores. Se representa al personaje frontalmente envuelto con una capa y sentado o acuclillado en el suelo, de manera que las rodillas quedan a la altura de los hombros. El cuerpo queda inscrito en un bloque de forma cúbica, del que tan solo sobresalen los pies y la cabeza, por lo que se conoce como estatuas cubo o estatuas bloques. Un ejemplo perfecto es la estatua cubo de Hotep, procedente de la necrópolis de Saqqara. Además de las imágenes regias y de la carácter privado, en ese momento comienzan a proliferar las estatuas de sirvientes, realizadas en madera policromada y por lo tanto de bajo costo,
Son muy expresivas, aunque algo toscas, tallándose ejemplares individuales y también conjuntos, caso de la tropa de soldados egipcios o tropa de arqueros nubios encontradas en la tumba del príncipe Meseti. La técnica del relieve retrocede notablemente en el Alto Egipto, aunque en Heracleópolis es posible hallar algunos relieves polícromos comparables con su calidad a los del Imperio Antiguo. Entre todos ellos destacan las paredes del templo mortuorio de Mentuhotep II en Deir el-Bahari. Hablemos del relieve y la decoración pictórica en la 12 dinastía. Los relieves son numerosos y técnicamente de excelente calidad, si bien a finales de la dinastía se experimenta una sensible decadencia. Entre los más significativos están los realizados en el complejo funerario de la pirámide de Amenemhat I, de excelente factura y conservación pictórica, o los ejecutados también en Lis, en la pirámide de Sesostris I, muy similares a los mejores ejemplos del Imperio Antiguo. De similar importancia y belleza son los que decoran el quiosco de Sesostris I, construido en Karnak para su jubileo, y donde se combina la técnica de bajo relieve con la de hueco relieve. Significativos también son los de la tumba de Semmi, decorada con escenas de caza de animales en pleno movimiento y sin encuadrarse en registros horizontales. Pero pese a estos notables ejemplos, durante el Imperio Medio la decoración en relieve tiende a ser sustituida por escenas pictóricas cuyos mejores ejemplos están en los enterramientos de las nomarcas de Beni Hasan. Son de peor calidad que la del Imperio Antiguo, pero la temática es mayor. Destaca por su calidad la tumba de Khnumhotep, con escenas muy conocidas como la de los hombres dando de comer a los órises, hombres recogiendo higos de un árbol, o apubilla y pájaros posados en una caza. Reseñable es también la tumba de Dehutihotep y su escena en la que los obreros transportan una estatua colosal. A continuación vamos a hablar sobre la decadencia de las formas. Las imágenes regias de la XIII dinastía mantienen el estilo anterior, si bien los rostros acusan el debilitamiento del poder de Faraón y un mayor amaneramiento en las formas. Aunque escasas, destaca la estatua de Ka del faraón Aubriah-Hor, en madera y en la que aparece dentro de un féretro, portando una larga peluca tripartita sobre la que se disponen dos brazos elevados que representan al Ka. El retroceso del poder real se manifiesta en el aumento de las imágenes privadas, en la que los funcionarios aparecen como sabios y maduros burócratas, como en el caso de la estatua del visir Sobekesaf. En el caso del arte de las dinastías de los Hyksos, muy escaso, por haber sido posteriormente destruido, poco hay que comentar, aparte del estancamiento y provincianismo artístico, aunque algunas imágenes del final de la etapa preludian del arte de la 18 dinastía. El Imperio Nuevo, la idealización regia y las estatuas votivas privadas. Las esculturas exentas, previas al periodo de Amarna, retoman las tradiciones del Imperio Antiguo y Medio, aunque por supuesto comienzan a mostrar cambios estilísticos con respecto a las creaciones del severo estilo de comienzo del Segundo Imperio, tales como el refinamiento del canon de las figuras o la mayor suavidad de los rostros. La nueva concepción del faraón como encarnación de algún dios de la guerra conduce a su representación a escala heroica, esculpiéndose colosales estatuas destinadas a situarse en los numerosos templos de culto, así como en los templos mortuorios de Tebas, donde se le presenta también mimetizado con Osiris. Y de hecho, esta concepción colosal de las estatuas regias la comparte también algunas destacadas reinas como Hatshepsut, Tille o Nefertari. En las esculturas exentas de carácter regio de la primera mitad de la dinastía 18, las efigies aparecen idealizadas y trascienden la identidad del monarca, percibiéndose menos rudeza y mayor suavidad y optimismo. Este cambio se detecta ya en la estatuaria de Thutmosis III y su corregente Hatshepsut, siendo a partir del reinado de Amenofis II cuando las obras comienzan a ser individualizadas. Esta particularidad alcanzará su punto culminante en las esculturas de bulto redondo
y en los relieves del periodo de Amarna. De esta forma, del reinado de Hatshepsut destacan las colosales figuras osíricas y las esfinges de Deir el-Bahari, así como su estatua sedente, donde se hizo representar con las insignias de faraón, aunque sin prescindir de sus rasgos femeninos. Durante los últimos años del reinado de Tutmosis III, Egipto se convierte en una gran potencia, lo que propicia el momento de mayor apogeo artístico de la dinastía. De él se conocen excelentes esculturas como la estatua de basalto verde o la estatua de Tutmosis arrodillado, hierática y solemne obra de refinada ejecución y delicados rasgos que evocan las de Hatshepsut. El individualismo, tanto en el ámbito regio como privado, aumenta en la época siguiente, aunque la tendencia idealizante no se pierde hasta el reinado de Amenofis III. En los retratos de este faraón se percibe un refinamiento paulatino y un mayor énfasis en la plasmación de sus rasgos particulares. En la iconografía de sus últimos años aparecen rasgos que anticipan la futura tendencia expresionista del periodo de Amarna, como en la cabeza de estatua de Amenofis III. Su gran esposa real, Tille, de origen africano y de gran relevancia, cuenta con representaciones como la cabeza de retrato de la reina Kille, Museo Egipcio de Berlín, en madera y que supone el punto culminante de la consecución de un retrato realista. En la estatuaria privada de esta primera etapa de la dinastía XVIII, la primitiva tendencia a la idealización de los retratos regios es más difícil de contrastar, pudiéndose percibir la individualidad del retrato e incluso la personalidad del artista. Pero la fidelidad a los modelos del Imperio Medio se manifiesta en la preferencia por figuras sentadas o agachadas, tipo estatua bloque. Entre las numerosas obras destacan las imágenes de Senmut, arquitecto del templo funerario de Hatshepsut y preceptor de su hija, y las estatuas de Amenhotep, superintendente de obras de Amenofis III. Así destacan estatua de Senmut cubriendo con su capa a la princesa Neferure, o la estatua cúbica de Senmut, además de la estatua sedente de Amenhotep, hijo de Hap. La revolución de las imágenes de Amarna. El inicio de una nueva y revolucionaria fase religiosa durante el reinado de Amenofis IV, Akenatón, supuso en lo artístico sobre todo la relajación de los rígidos cánones de comienzo de la dinastía XVIII, legado que se siguió percibiendo aún durante el reinado de sus inmediatos herederos. Debido al cambio religioso, todas las manifestaciones de lo divino debieron someterse a la imagen del sol, lo que fue totalmente atípico dentro de la trayectoria egipcia, aunque no influyó en la idea vigente acerca del concepto de la realeza. Los cambios artísticos introducidos durante esta etapa afectaron a los temas y a la manera de retratar a la familia real, en cuyas idílicas imágenes se plasma un premeditado programa dogmático. La estatuaria se caracteriza por su violento realismo, definiendo un nuevo ideal de belleza en el que las formas se alargan y distorsionan anormalmente, hasta el punto de crear inquietantes imágenes como el coloso de Amenofis IV. Este extremado realismo se modificará a finales del reinado, caso del busto de modelo de la reina Nefertiti, cuya gran belleza y buena conservación la han convertido en una obra de fama universal. Es en la escultura, en relieve, desaparecen los temas tradicionales destinados a cubrir las paredes de los templos. Las creaciones del momento se hicieron en huecorrelieve y la deidad es superior y no igual al faraón como antes. Es el caso de la escena del relieve de la familia real. Desde luego, estas imágenes carecen de la severidad y de la perfección que rige en los relieves del pasado. Las pinturas murales que decoraban las paredes y los suelos de los palacios de Amarna ofrecen vivas, coloridas y dinámicas escenas tomadas de la naturaleza, caso del fragmento de pintura mural del Palacio del Sur, escena con varias aves y plantas acuáticas de una calidez y una naturalidad nunca vista hasta entonces. Hablemos del regreso a la tradición figurativa. Pese a la vuelta oficial a la ortodoxia de los cánones tradicionales en tiempo del faraón Tutankamón y de sus dos sucesores, Ay y Omer-Herbert,
El alto grado de expresividad de la producción artística de la etapa de Amarna no se pierde inmediatamente. Es durante el reinado de Tutankamón que se esculpen estatuas y relieves de gran calidad, destacando la decoración y los numerosísimos objetos que componen el rico y casi completo ajuar funerario de su tumba. Entre estos objetos destaca la estatua de Ka de Tutankamón, de tamaño real y refinada factura, su trono fabricado en madera, oro, plata, pasta, vítrea y piedras duras, y en el que disco solar, Atón, aparece entre el faraón y su esposa. La pieza capital de este tesoro es, sin embargo, la máscara funeraria, ejecutada en oro macizo, piedras semipreciosas y pasta vítrea, y que reproduce los rasgos del faraón, así como el inigualable sarcófago interno, también de oro macizo, y con un joven y barbado rostro enmarcado por el nemes con la cobra y el buitre, bajo el que aparecen el cetro y el flagelo, símbolos de la majestad real. En los últimos años del Imperio Nuevo, con las dinastías 19 y 20, la libertad y el expresionismo de Amarna se pierden por completo, retornándose a las tradicionales pautas iconográficas de la época de Amenofis III. Pero aún así se evidencia una conciliación consciente entre la tradición e innovación. Las imágenes tienen rigor formal matizado por un suave modelado de los cuerpos y por la naturalidad de los atuendos. En las esculturas parece predominar el estilo severo de Tebas, mientras que en las pinturas funerarias el de Memphis. La estatuaria regia ha proporcionado piezas colosales como la estatua de Seti I, como el portaestandarte o las estatuas sedentes de Ramsés II en Abu Simbel, y las de él mismo y Nefertari en el Templo Menor. De Ramsés II destaca también su magnífica estatua de granito negro y la estatua de Meritamón, su hija y gran esposa real a la muerte de su madre, Nefertari. En la 20 dinastía, las imágenes exentas regias imitan a las del 19, destacando la estatua de Ramsés III como portaestandarte de Amon-Ra, o la estatua del faraón Ramsés IX. Las imágenes de particulares muestran, con excepciones, una constante decadencia. Hablemos de Tebas y sus relieves de expediciones y batallas regias. El arte del relieve participa también de fórmulas de representación que se remontan al Imperio Antiguo y Medio, no tratándose de una simple imitación de las formas, sino de una recuperación cultural de los modelos clásicos. Las mejores obras se hallan en las paredes de los principales templos y en las más grandes tumbas de particulares, ubicadas en la necrópolis tebana. Entre las más destacadas ejecutadas en tiempos de Hatshepsut están los bajorrelieves de la capilla de Hathor y los de su templo funerario de Deir el-Bahari, entre los que destaca el interesante relieve del viaje a Puno. En esta misma línea de interés por los temas de la naturaleza están los conocidos como Jardín Botánico de Karnak, ejecutados en tiempos de Tutmosis III. El relieve de la reina Tille también es relevante. Y posteriormente al intervalo de Amarna podemos mencionar los relieves pictóricos de la inacabada tumba del Valle de los Reyes, en Beján, con imágenes de vivos colores. Ya en la última fase del Imperio Nuevo, la escultura en relieve es de gran calidad y en ella se percibe la misma suavidad estilística que en la estatuaria, destacando los excelentes relieves de Seti I del templo de Amón en Karnak, cuyas escenas de guerra están llenas de acción, ordenada por registros, pero simulando la topografía del terreno. Los relieves de Ramsés II son de una calidad similar a los anteriores, tanto los del templo de Abidos como los que representan la batalla de Kadesh, en el templo mayor de Abu Simbel. Hablemos sobre el esplendor pictórico de las necrópolis. Las pinturas que decoran los enterramientos de los reyes y de los altos personajes de Tebas, Memphis y Aketatón son de gran calidad y fueron ejecutadas por auténticos maestros, expresando en ellas cada pintor su personalidad, pese a todas las convenciones que determinaron este arte. En la composición de las escenas creadas se fue perfeccionando el estilo con respecto al tratamiento del cuerpo humano anterior, plasmándose ahora figuras de gran belleza. El movimiento se hace más presente a partir de la época de Amenofis III, aunque sin liberarse de las convenciones. Entre las pinturas tebanas destaca las ubicadas de la tumba de Ramosé, con las famosas plainideras, y las de la tumba de Mena,
Otras reseñables son las de tumba de Nahat, con bellísimos cuadros de música y danza a cargo de jóvenes mujeres que amenizaban los banquetes de la nobleza. Durante la época ramésida, las imágenes pictóricas decoraban tanto las tumbas regias como las de los artesanos de Deir el-Medina. El mejor ejemplo lo constituye la escultura de la tumba de Nefertari, donde se usa por primera vez la degradación tonal de su cuerpo para darle volumen. Pero de forma más interesante, los restos en Deir el-Medina, tanto en Ostraca como en las tumbas de los artesanos, reflejan actitudes compositivas y de maestría pictórica nunca vistas, debido a que no estaban sometidas a los cánones tradicionales. En general, en las imágenes de esta época existe un intento de independencia que queda patente tanto en el trazo como en el colorido y en las expresiones de los rostros. Estos logros pronto quedarán codificados a finales del Imperio Nuevo, anulando definitivamente el genio individual del dibujante y del pintor y condenando a la desaparición a este genio.